Bienvenido al estudio bíblico de la carta a los Filipenses. Bueno, Pablo en su segundo viaje misionero junto con Sila fundaron esta iglesia allí, la primera iglesia en Europa. Vamos a meternos en el estudio bíblico de la carta que Pablo escribe a la iglesia de Filipo. Pero para esto antes también tenemos que estudiar y saber y sumergirnos un poco en la historia, en la creación o en la formación, mejor dicho, de esta nueva obra de esta iglesia allí en Filipo. Así que vamos a tocar un poco del libro de los Hechos, capítulo 16, donde narra la historia de los primeros convertidos en este lugar, y vamos a introducirnos luego sí a los capítulos, a 4 capítulos que en 20 minutos los podés estar leyendo fácilmente. Es una carta muy breve, muy corta, pero con mucho nutriente espiritual para nuestras vidas. Así que te invito a que me acompañes a sumergirnos en la palabra de Dios y estudiemos juntos su palabra. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo, una iglesia que él había fundado alrededor del año 52 en su segundo viaje misionero. Esta iglesia o Filipo estaba ubicada como ciudad en Macedonia, era una colonia romana. Fue la primera en recibir, en tener el mensaje del Evangelio dentro del continente europeo. Filipo había sido una ciudad compuesta por mayormente gente romana. Estratégicamente Pablo, cuando empezaba la predicación del Evangelio, él se acercaba a alguna sinagoga, a algún lugar donde se reunían en sí los judíos. Y en este caso en Filipo no encontró, según el texto bíblico que podemos encontrar en su narración de la formación de esta iglesia, que tendríamos que ir a Hechos capítulo 16, dice que él estuvo varios días recorriendo y da a entender como que no había una sinagoga allí formada. Para formar una sinagoga necesitaban 10 varones judíos, donde no había 10 varones judíos que formasen esta sinagoga. Puede suceder que no había la cantidad, o puede suceder porque tenían temor a manifestar su fe o su condición de judío ante la sociedad en la cual estaban ellos. Así que Pablo empieza esta fundación de esta iglesia de una manera muy peculiar. Pablo también por primera vez fue golpeado, azotado, puesto en la cárcel y tratado de una manera muy agresiva. Esta carta Pablo no habla de la apostasía como tuvo que tratar con la iglesia de Gálatas. No había grandes irregularidades como lo que ocurría en la iglesia de Corintios. No tenía que combatir con algunos desorden que encontró que había en la iglesia de Tesalónica. Pero sin embargo, esta carta Pablo advierte así fugazmente sobre el peligro de los judaizantes. Lo podemos ver al principio del capítulo 3. También exhorta a 2 hermanas, aunque eran miembros activos de la iglesia. Estas hermanas tenían que corregir cierta relación entre ellas, que amenazaba la paz y la unidad de la congregación. El tema principal de esta carta es el gozo. Y justamente Pablo habla sobre esto en toda la carta, en estos breves 4 capítulos de Filipenses. El gozo se encuentra en la gratitud, capítulo 1, versículo 3. En la evangelización, lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 25. En el amor sacrificial, en el capítulo 1, versículo 7, 9. En el capítulo 2, versículo 17. En escoger lo bueno, en el capítulo 1, versículo 10 y 11. En vencer los obstáculos, el capítulo 1, versículo 12 al 14, en defender sin temor el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 27, 28, en la unidad, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, en ocuparnos en nuestra salvación, en el capítulo 2, versículo 12, en llevar una vida irrepresible, en el capítulo 2, versículo 14 al 16, en dejar todo por Cristo, capítulo 3, versículos 7 y 8, en olvidar lo pasado y proseguir y extendiéndonos hacia la meta, en el capítulo 3, versículos 12 y 14, en vivir sin afán, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, en llevar una vida de paz y contentamiento, en el capítulo 4, versículos 7 al 13, y por último, el gozo se encuentra en llevar una vida preparada, capítulo 1, versículo 21 al 23, del capítulo 3 al 20 al 21.
Otro de los temas que trata esta carta es la vida en Cristo. En el capítulo 1, versículos 19 y 20, Cristo es nuestra vida. En el capítulo 2, versículo 5, Cristo es nuestro ejemplo. En el capítulo 3, versículo 8 al 10, Cristo es nuestra esperanza. Y en el capítulo 4, versículo 13, Cristo es nuestra fuerza. En Hechos capítulo 16, ya del versículo 6, empieza a narrarnos la historia de por qué y cómo llegaron a Filipo, Pablo, Silas, ya estaba incorporado Timoteo y Lucas en este viaje misionero. Entonces empieza a narrar la historia. Dice que intentaron llegar a la región, a la provincia de Galacia, y el Espíritu se lo prohibió. Intentaron ir a Tabitinia y también el Espíritu se lo prohibió. Y uno se pregunta cómo es posible esto si la misión era llevar el Evangelio a todos los lugares donde más se pudiese. Y más en estos lugares que también estaban necesitando. Pero Dios siempre tiene un propósito, y en el propósito de Él debemos nosotros andar. Aunque las puertas nos parezcan importantes, interesantes, buenas, pero a veces Dios cierra ciertas puertas. ¿Por qué? Porque nos conduce, nos guía hacia su propósito, hacia lo que Él realmente quiere. Y aquí podemos destacar la sensibilidad espiritual de Pablo, Silas y todo el equipo allí, en entender, en la visión que se le presenta a Pablo de este varón macedonio, y le dice: pasa por aquí. Entonces los no de Dios se transformaron en los sí de Dios. Entonces qué bueno es entender y sabernos conducir, no por nuestros deseos, no por nuestra vista, sino bajo los conceptos y los propósitos y la guía del Espíritu Santo a los propósitos de Dios. Porque si no fuese así, se hubiese demorado, no se hubiese cumplido el propósito de Dios para la ciudad de Filipo, para establecer la obra allí en ese lugar. Pero fueron sensibles a la voz de Dios, al propósito de Dios, y ellos caminaron bajo esta dirección del Espíritu Santo, y a aquellos lugares donde no se les permitió, no hablar. Así que Pablo y Silas, Timoteo y Lucas se dirigen hacia la ciudad de Filipo, la primera ciudad que tocan en Europa, la primera ciudad en recibir el Evangelio de Dios, el Evangelio de salvación en toda Europa. Dice que cuando llegaron a Filipo, estuvieron varios días, seguramente recorriendo, averiguando dónde se reunían los judíos, porque era su manera, su método de comenzar a predicar el Evangelio, a hablar acerca de Cristo en una sinagoga. Pero no había tal lugar, no había sinagoga. Entonces después de unos días se ve que averiguaron, y en un día de reposo supieron, se enteraron que hacían oraciones. Las mujeres, dice, que estaban allí reunidas, pero hacia afuera de la ciudad. Eran mujeres judías, pero que estaban allí. Ahora uno se pregunta: ¿y los varones dónde estaban? ¿Cuál era la cuestión? Que por qué no estaban los varones, por qué no había una sinagoga? Bueno, como dije anteriormente, es probable que haya mucho temor por la persecución, porque no querían manifestar, o habían perdido su fe y su confianza en Dios. Pero estas mujeres piadosas hacían oraciones, y allí fue Pablo. Y allí dice el versículo 14 que había entonces una mujer llamada Lidia, primera persona convertida allí en Europa. Era vendedora de púrpura y era de la ciudad de Tiatira. Estaba esta mujer entre ellas, aunque no era judía de raza, de sangre, sí era asiática esta mujer. Pero dice que al escuchar y al oír el mensaje de Dios a través del apóstol Pablo, abrió su corazón y escuchaba atentamente. Entonces podemos encontrar en primer lugar que Lidia creyó en el mensaje del Evangelio. Luego podemos ver el versículo 15 del capítulo 16 de Hechos, versículo 15, vemos que Lidia no solo escuchó y creyó en el Evangelio, sino que también lo obedeció, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y os obligó a quedarnos. Esta mujer no solo creyó, sino que también obedeció, que fue bautizada. Fue bautizada ella y su familia. Y como dije recién, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ahora no solo que obedeció, sino que también empezó a servirle a estos varones misioneros. Le dijo: bueno, yo quiero servirles a ustedes con lo que
Dios me ha dado, con lo que Dios me ha bendecido, con lo que tengo, entiendo que debo servir a Dios. Y le ofreció justamente su casa y que se queden allí sus comodidades. Esta mujer era una mujer de Asia, pero se había convertido allí en Europa. La segunda persona que vemos que empieza a formarse esta iglesia, es una muchacha, dice que tenía espíritu de adivinación y por varios días daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta mujer estaba diciendo una verdad, pero con un espíritu totalmente opuesto, con un espíritu perverso, diabólico, que no tenía nada que ver con el espíritu. Esta mujer estaba anunciando. Y esto molestó a Pablo. Esto molestó a Pablo de tal manera que Pablo la reprendió. Y esta muchacha fue liberada. Esta muchacha ya no tenía las mismas condiciones que Lidia. Lidia era asiática, esta muchacha era griega. Lidia era dueña de su negocio. Esta muchacha era esclava. Pero esta muchacha fue liberada de ese demonio que usaban sus amos para sacar su propia ganancia. Ella era una esclava. Entonces podemos ver que a partir de esta liberación fueron acusados Pablo y Sila, porque claro, la ganancia que esta mujer le daba era bastante importante para estos que usaban de ella. Le acusaron y tuvieron dos acusaciones muy fuertes. Y aquí podemos ver por qué razón posiblemente no había sinagoga. Porque estos que estaban allí acusaron a Pablo y a Sila diciendo esto, versículo 20: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Guarda, aquí hay una cuestión antisemita. Siendo judíos, la segunda acusación, versículo 21 dice: y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí está la otra acusación que presentan estos romanos, estos hombres, al ver que su negocio ya no iba a ser próspero porque esta muchacha había sido liberada de la atadura diabólica que tenía. A raíz de todo esto, Pablo y Sila fueron llevados a la cárcel. Sin juicio previo, fueron azotados y fueron echados a la cárcel, dice el versículo 23, y mandaron al carcelero. Aquí aparece el tercer personaje. Ya habían dos miembros nombrados aquí en este capítulo 16, más la familia de Lidia, que eran parte de lo que era la iglesia. No nos olvidemos que iglesia no es el edificio, son las personas lo que hacen la iglesia del Señor. Y aquí dice que mandaron al carcelero que los guardasen con seguridad. Y el carcelero se extralimitó porque el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo más adentro. Quiere decir donde es el lugar donde todo el sistema, vamos a decirlo de forma más elegante, cloacal, que llega y sale del calabozo, pasa por ese sector. Así que Pablo y Sila estaban en el peor de los peores lugares que puede haber. Ya de decir, la cárcel no es nada buena, mucho peor todavía era la condición que lo habían puesto a Pablo y a Sila. Y no solo eso, sino que también los aseguró los pies con el cepo. Era una manera, un instrumento de tortura romana, donde el carcelero se extralimitó, donde era una cuestión de tortura muy, muy, muy fea, donde se estiraban sus pies y dolía muchísimo esto. Pero dice que algo ocurrió. Ahora, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en lugar de Pablo y Sila? Hubiésemos dicho: no, este lugar no es de Dios. No, esto no era el lugar donde... No era así la cosa. Yo vine a predicar el evangelio, no para ser torturado, ni ser maltratado, ni nada de esto. No, esto ya está, listo, ganamos a dos personas, nos vamos, contamos el testimonio, vamos a la iglesia va a decir gloria a Dios. Pero Pablo y Silas no se quejaron, Pablo y Sila no renegaron por la situación. Pablo y Sila, dice en el versículo 21, que a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. No lo hacían en secreto, lo hacían conocer, a pesar de haber sido torturados, a pesar de estar en una situación muy incómoda. Pablo y Sila estaban orando a Dios y cantando. Uno puede tener gozo
aún en medio de las aflicciones. Esto estaba diciendo, y justamente esto es lo que escribe Pablo a la iglesia de Filipo. Gozaos, siempre gozaos, digo regocijaos constantemente, porque él lo había vivido y justamente en esa ciudad lo había vivido. Entonces Pablo, si le dice que de repente vino un terremoto en aquel lugar y los cimientos de la cárcel se sacudieron, al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron de todos los presos, no solo de Pablo y Silas, de todos los presos. Y al despertar, el carcelero estaba durmiendo, esto ocurrió, el carcelero dormía y al despertar y viendo las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que se habían escapado, habían huido todos los presos. Esto es, según el código romano de Justiniano, el carcelero que se le escapaba a un preso tenía que pagar con su vida conforme a la condena que tenía el preso. Y seguramente algunos de ellos tenían condena de muerte, ¿no? Así que el carcelero se iba a quitar la vida, pero Pablo, versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió la luz y se metió hacia adentro y se acercó a Pablo y a Silas y allí se postró. Bueno, aquí hay una conversión, pero también no podemos dejar de ver que ninguno de los presos se escaparon, quedaron todos atónitos, perplejos, escuchando el mensaje de Dios, entendiendo, sujeto al Espíritu Santo, porque podrían, por preso que estaban, haberse dicho, bueno, esta es nuestra oportunidad, nos vamos, pero sin embargo se quedaron, todos se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba allí presente. A ver, no sé si entonaban muy bien Pablo y Silas, no sé si no había instrumentos musicales, obviamente estaba en la cárcel, pero había poder de Dios. Así que no se trata de las luces, de instrumentos musicales, se trata del poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo de Dios, que contuvo a todos esos presos y no se escaparon, no huyeron, porque había algo que los retenía que era mucho más valioso. De hecho, el carcelero volvió a encerrar a cada uno de ellos, como corresponde, menos a Pablo y a Silas, que los llevó, dice, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto es una pregunta maravillosa. Hoy en día pocas veces encontramos esto. La gente se acerca a Dios o a las iglesias buscando beneficios económicos o en cuanto a su salud, o en cuanto a algún interés material. Pero este hombre no pidió nada, no pidió un coche nuevo, no pidió una casa nueva, no pidió que le aumenten el sueldo, no pidió... Él pidió algo que le afligía y que le aflige a toda la humanidad, aunque a veces no se dan cuenta, es la salvación de su alma. Y él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había escuchado el mensaje de salvación, porque para hacer tal pregunta tendría que haber escuchado y haber entendido quién eran estos hombres. Entonces se le acercó con ese corazón quebrantado, arrepentido. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en el instante el hombre creyó, él allí lavó las heridas, hubo una transformación, en primer lugar hubo un arrepentimiento, hubo una regeneración en este carcelero que había sido malo, perverso, se había extralimitado en su accionar como tal contra Pablo y Silas, pero hubo una regeneración, dice que él lavó sus heridas y dice que se bautizó él con lo suyo. No solo él creyó, él se arrepintió, hubo una regeneración, sino que también hubo una obediencia, y dice, y se regocijó con toda la casa de haber creído en Dios. Él tuvo fe y servicio en lo que hizo. Esto hubo una conversión, y entonces encontramos aquí el inicio de la iglesia de Filipo. Ahora sí, ya tenemos a Lidia, a la muchacha que era esclava. Ahora tenemos también al carcelero de allí de Filipo junto con su familia que habían creído. Y qué maravilloso es entender y ver todo esto, porque uno puede decir, bueno, Dios tiene un mensaje sutil al fundar la iglesia de Europa o la iglesia de Filipo aquí en Europa. Claro que sí, este es el evangelio de poder de Dios, este es el evangelio que se predica, porque vemos a Lidia, una mujer adinerada de la clase alta, vemos a esta muchacha que no, ni siquiera su nombre se dice, pero
que pertenecía a la clase baja, era una griega, Lidia una asiática, y vemos al carcelero que era un romano, era de la clase media. Este es el poder de Cristo para rescatar a cualquiera. Nadie está muy alto como para no ser alcanzado, como en el caso de Lidia. Nadie está tan bajo como para no ser redimido, como el caso de la esclava, de esta muchacha. Este es el principio transformador que une a la iglesia, pecadores redimidos, que se encuentran con el perdón de Cristo y vienen a sus pies arrepentidos y nos une a todos por igual. Esto es la manifestación de la gracia y el poder de Dios. Y así comienza la iglesia en Filipo, con estos 3 miembros y su familia. Allí comienza la iglesia de Filipo, con una asiática, con una griega y con un romano, en diferentes clases sociales, pero todos unidos bajo el poder y la gracia de Dios. Pablo tuvo que marcharse después de Filipo tras una tormenta de persecución, encarcelamiento ilegales, y esta persecución, esta situación la heredó la iglesia de Filipo. Por eso Pablo le escribe compartiendo sus experiencias, lo que él había vivido, y justamente habla sobre esto, sobre las cadenas y la defensa del Evangelio en el capítulo 1, versículo 7. Los exhorta a que sigan animándose y no se atemoricen por los adversarios, por las persecuciones, por lo que están pasando ellos mismos, porque él también ya lo había pasado. Se había desarrollado entre Pablo y la iglesia de Filipo una relación, un nexo de amistad muy fuerte, muy grande, que con ninguna otra iglesia lo había tenido ni lo tuvo Pablo, como sí lo tuvo con la iglesia de Filipo. A tal punto que en el capítulo 4, versículo 1 dice: hermanos míos, queridos y anhelados, lo llama así Pablo, mi gozo y mi corona en el Señor. Tenía un afecto muy especial por la iglesia de Filipo. De hecho, la iglesia de Filipo constantemente colaboró económicamente con los viajes de Pablo, con los viajes misioneros, y este era el sentir de esta iglesia. Una iglesia que tuvo un comienzo, bastante turbulento, pero que se estableció allí y se formó allí, como lo acabamos de compartir. Y vamos a entrar ya propiamente en el próximo video a la carta de los Filipenses, una carta donde vamos a ver un montón de enseñanza y de expresiones preciosas que Pablo nos deja en esos 4 capítulos, en esos 104 versículos que escribe, porque todo eso es la carta de Filipo, pero además es una palabra de Dios para nuestra vida, sobre todo es una palabra de Dios para nuestra vida, y vamos a estudiarla juntos. Y así que te invito en el próximo video a que comparta conmigo el estudio de Filipenses capítulo 1. Dios te bendiga.